14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, esta enfermedad que es silenciosa y que lamentablemente si no la controlamos nos puede costar la vida. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y efectivamente, Mariano, la preocupación siempre y esta linda responsabilidad en los medios que nos da el trabajo periodístico de poder visibilizar, de poder acompañar. Hay muchas campañas que se están llevando en distintas comunidades. Nosotros lo dábamos a conocer a través de nuestro noticiero, pero en esta oportunidad hemos convocado a nuestro amigo, a nuestro profesional, el doctor Carlos Longoni, médico clínico, que siempre nos ayuda un poco a reflexionar desde la ciencia, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar ante la enfermedad? Carlos, es un gusto recibirte, charlar contigo, y está bien puesto el nombre cuando decimos diabetes. El asesino silencioso, la enfermedad silenciosa. ¿Está bien dicho esto? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Buenas tardes. Han sido muy generosos nuevamente ustedes por hacerme participar de un programa tan importante como el que ustedes conducen. A ver, sí es realmente una enfermedad silenciosa que muchas veces se detecta tarde y realmente provoca muchas lesiones que tardíamente son realmente graves. Si hacemos un reconto de la enfermedad, por supuesto, esto lo tiene que ver siempre un especialista, que son los endocrinólogos, quienes mejor manejan este tipo de patologías, pero para hacer un paneo general sobre lo que se trata de esta enfermedad, fundamentalmente es una enfermedad, como ustedes dijeron, silenciosa, que es como consecuencia de un déficit de la insulina. Por eso se llama algunos pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2, si son dependientes de insulina o no. Es decir, en el primer caso el páncreas no produce insulina, en el segundo hay una resistencia por parte del cuerpo para que la insulina produzca su efecto, y como consecuencia de ello la glucosa no pasa a los tejidos. Esa es la función de la insulina, y en el caso de no pasar a los tejidos se mantiene en sangre y eso eleva los niveles de glicemia, es decir, la glicemia significa glucosa en sangre o azúcar en sangre, que pasa por encima de los niveles que uno tiene estandarizados como normales, y de acuerdo a los grados de eso también uno puede evaluar cuán importante es su afectación futura. Carlos, se relaciona directamente, digo, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad con esta enfermedad. ¿Es así? Sí, es un poco así, con lo que ustedes están manifestando es tal cual así. La obesidad, muchos pacientes con el hecho de bajar de peso mejoran sus niveles de azúcar en sangre, y por supuesto que la diabetes con el tiempo va produciendo, es decir, el mismo sedentarismo también provoca esto. La diabetes, al no pasar la glucosa a los tejidos, produce también lesiones en tejidos importantes, nobles, como son el riñón, el pulmón, el corazón y el cerebro. Lo que produce fundamentalmente la diabetes son lesiones a nivel de las arterias, y fundamentalmente a nivel de las arterias pequeñas, lo que llamamos la microcirculación. Eso produce afectación más que nada en la retina, que por eso tiene que los pacientes diabéticos deben hacerse controles periódicos con el oftalmólogo. También produce lesiones microinfarto, a veces producen lesiones más importantes a nivel del corazón, que son infartos más importantes, y también lesiones a nivel de las extremidades inferiores, fundamentalmente, que es lo que conocemos como pie diabético, que justamente es por trastorno de la circulación, y que uno lo puede notar de alguna forma por la baja de temperatura que tiene a lo mejor un miembro con respecto al otro, como consecuencia de que no hay una buena circulación de sangre en esos sectores, generalmente provocado por trastornos de la microcirculación como consecuencia de la diabetes. El consejo
para el control? ¿Cada cuánto me debo hacer un control de glucemia, de diabetes? A ver, los controles, como le dije antes, es decir, esto es materia fundamentalmente de los clínicos, de su médico de cabecera, de acuerdo a los antecedentes que tiene cada paciente, porque es una enfermedad que también tiene algún componente hereditario. Así que, de acuerdo a eso, los controles, la variabilidad de controles en los tiempos va a depender de cada paciente y va a depender de lo que encontremos en cada uno de estos análisis. Si encontramos en un análisis de rutina, encontramos una glicemia muy alta, si tenemos que hacer un control muy próximo para ver si esto es un resultado casual o por alguna cuestión que ya empieza a manifestarse como un principio de diabetes. A veces le decimos prediabetes, cuando está por encima de 120, 125 le decimos prediabetes, pero en definitiva está marcando ya el camino hacia final, digamos, lo que va a ser la enfermedad de la diabetes. Es decir, que el control va a depender de cada paciente. Con lo que tiene que ver a los controles, y no solamente los controles, y esta campaña que ustedes están haciendo, concientizándose fundamentalmente y atendiendo a que estamos llegando justamente al día de la diabetes, es hacerse controles periódicos. Cuando surge algo de lo que estábamos comentando, como un nivel alto en sangre, eso tiene que ser controlado frecuentemente por su médico de cabecera. Por lo tanto, eso va variando, no solamente con lo que tiene que ver con los niveles de glicemia, sino con una rutina general, con otros análisis que generalmente los médicos pedimos a los pacientes. Carlos, y por último, me interesa preguntarte un poco en lo que tiene que ver, nosotros por ahí decimos la diabetes para personas mayores. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se da también en los niños? ¿Aparece marcado en los niños? A ver, en los niños fundamentalmente aparece la diabetes, generalmente la tipo 1, que es por una deficiencia total de insulina porque el páncreas no la produce. Entonces, es decir, encontramos lo que se llama la diabetes infanto-juvenil, que eso tiene que ser tratado muchas veces con insulina. Por último, consejo para la gente que no... Para hacer un resumen, y con respecto a esto de lo que hablábamos de la importancia de la diabetes, es decir, hay que tener en cuenta que el cerebro y el corazón tienen dos nutrientes fundamentales. Uno es el oxígeno y otro es la glucosa. Por lo tanto, como la insulina no deja entrar o no hay suficiente cantidad de insulina que permita entrar la glucosa a la célula, el corazón se encuentra con disminución de la cantidad de uno de los elementos fundamentales, que es el oxígeno, y el cerebro le pasa lo mismo. Y la segunda cosa, que como limita también las arterias que son muy chiquitas, es decir, tenemos un doble efecto, es decir, hay una disminución también de la oxigenación. Por eso es tan importante el control de la diabetes, fundamentalmente atendiendo a estos trastornos circulatorios que son a veces muy preocupantes. Doctor Longoni, agradecerle como siempre la predisposición, bien clarito y certero en estos consejos que tanto necesitamos. Desde ya, muchísimas gracias por participar aquí en Informe Regional. Yo les agradezco a ustedes, vuelvo a reiterar el concepto, ustedes son muy generosos conmigo al hacerme participar de este programa, pero bueno, este es un tema fundamentalmente de especialistas que se dedican al tema de la diabetes. Yo trato de dar una información general relacionada a lo que uno ha manejado y maneja como punto de vista médico general, pero bueno, me gustaría que toda la gente tome conciencia que los controles que se hacen, que deben hacerse frecuentemente, son muy importantes. Así pasaba el doctor Carlos Longoni, hablando de diabetes con nosotros, médico clínico, también así en el centro de APREPA y sumándonos, ¿no?, a esta reflexión, visibilizando, ¿no?, los controles en lo que tiene que ver, bueno, con las caminatas, con la alimentación, con el sedentarismo y bueno, todo lo que marcaba recién el profesional. Un poco con la mirada para el domingo próximo, 14 de noviembre, aparte de votar, también es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes.